7 y ninguno de esos 7 había confirmación de parte de Dios que iba a ser el rey de Israel. Entonces Samuel estaba bastante confundido y le dice a Isaí: ¿pero qué está ocurriendo aquí? Dios me envió a ungir como rey a uno de tus hijos y han pasado tus 7 hijos y Dios no me confirmó nada. ¿No será que tienes algún otro hijo? E Isaí allí es como que comienza a pensar que sí, había uno, pero está cuidando las ovejas. Claro, no veía el potencial que había en David. Aleluya, qué tremendo. Apenas apareció David, Dios confirma y dice: este es mi ungido. Yo digo, qué tremendo, ¿no? Qué bueno es cuando, aunque nadie vea, aunque nadie pueda experimentar lo que usted siente que está dentro suyo, usted pueda reconocer que hay un potencial de parte de Dios. Y que mientras lo esté apretando, guardando, nada va a ocurrir. Pero el momento que suelta ese potencial, allí comienzan a suceder cosas. Allí comienza el Espíritu Santo a obrar. Por eso decirle a aquel que está a tu lado: solta tu potencial. Porque a veces pareciera que la vergüenza, el temor, el miedo nos quiere frenar. ¿Sabes? Ni sus hermanos veían en David un potencial de guerrero. No lo veían. No lo veían porque cuando él fue llevando algunos quesillos, algunas mercancías, algunos alimentos, mejor dicho, y llevar noticias de lo que estaba ocurriendo en el frente de batalla, porque fue a visitar a sus hermanos que estaban enrolados en el ejército del rey Saúl. Cuando llega, se encuentra con una historia que había un gigante que los estaba ofendiendo, Goliat, y día tras día los ofendía y maldecía al Dios de ellos, y se burlaba y los ofendía. Y él comenzó a preguntar: ¿pero quién es este? ¿Por qué está ofendiendo a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es este? ¿Quién es este incircunciso? Comenzó a preguntar David, hasta que sus hermanos notaron que él estaba, pero tampoco le veían el potencial de guerrero. Y le dijeron: ¿pero qué haces aquí? ¿Pero por qué no vas a cuidar las pocas ovejas que tiene nuestro padre? Sabemos para qué estás aquí. Estás aquí para molestarnos. Estás aquí para burlarte. No veían el potencial de guerrero. Y vaya que guerrero que luego fue. En David había un potencial. Diga conmigo: en David había un potencial. Pero no lo estaban viendo para nada. ¿Sabe que cuando el rey Saúl se entera de que había un muchachito que estaba haciendo preguntas y que se estaba atreviendo aún a luchar contra el gigante, cuando todo el ejército tenía temores y tenía miedos? Con Dios somos mayoría. Con Dios no se pierde nunca una batalla. Y David estaba seguro y estaba convencido de que con Dios no se pierden batallas. Pero cuando el rey Saúl se entera que había alguien que estaba recorriendo las filas de los soldados y preguntando y diciendo que él podía luchar con el gigante, lo manda a llamar. Pero cuando se presenta David, según la historia tenía unos 14 años. Así que, los hebreos no son personas demasiado altas. Así que era de buen parecer, pero tal vez sería bajo, sería menudo. No tendría un físico privilegiado. Así que cuando lo ve el rey Saúl le dice: no, tú no vas a poder luchar contra este paladín. Él es un hombre fuerte, no ha perdido jamás una batalla. Es un gigante y tú eres un muchachito, no vas a poder vencerlo. No vas a poder luchar. Ni el rey veía en David un potencial de guerrero, un potencial de soldado. No lo veía. Fíjese usted, cuando él tiene que enfrentar al gigante, el gigante no ve ni siquiera un potencial de adversario. Porque cuando lo ve el gigante, lo primero que dice, cuando el gigante ve que un niño viene hacia él, y cuando ve que ese muchachito no tiene armas, maldice por sus dioses. Y no lo ve tampoco como un adversario, porque dice: lo voy a matar, lo voy a cortar en pedazos y lo voy a arrojar al campo para que las bestias salvajes se lo coman. No le veía potencial de adversario. Fíjese todas las situaciones que tuvo que vivir David. Fíjese todos los problemas, porque nadie veía el potencial que estaba en él. Pero David reaccionó. Y yo digo, qué bueno es poder reaccionar y entender que Dios quiere hacer cosas con nosotros.
Qué bueno es poder entender que Dios no te quiere en anonimato, sino que Él dijo, pídame y pídanme, dice Dios, como para que te animes, como para que el débil diga, fuerte soy. Pídanme y le daré como herencia a naciones, dice el Señor. Qué tremendo cuando uno comienza a creérsela, que con Dios se puede, que en Dios haré proezas. Pablo tuvo que reaccionar en algún momento. Yo cuando leo Filipenses 4:13, yo veo un hombre correcto, a un hombre profundo en las Escrituras, un hombre que no tuvo desbordes, pero tuvo que aclarar, y tal vez aclararle a los demás, pero también aclararse esto para él mismo, porque él dijo, yo todo lo puedo. Estaba diciendo, soy un superhombre. Estaba diciendo, nací para triunfar. Estaba diciendo, nací para vencer. Estaba diciendo, no habrá diablo, no habrá problema, no habrá dificultad, no habrá ningún arma forjada que contra mí pueda prevalecer, porque yo todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. O sea que entendía el poder. Entendía el poder maravilloso de Dios que se estaba moviendo en él y decía, yo todo lo puedo. ¿Sabes? Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando recibo una palabra de parte de Dios, me comencé a angustiar, porque sentí allí por los años 80 que algo venía sobre Argentina, que algo venía sobre nuestro país, que algo estaba a punto de ocurrir. Era como que en el ambiente se sentía como que algo espiritual estaba sucediendo. Claro, habíamos tenido el problema, la dificultad, habíamos perdido una guerra en Malvinas y parecía que el ánimo de la gente estaba un poco así para abajo, pero yo sentía que algo venía y comencé a moverme y dije, Dios, si esto es tuyo, si algo grande viene sobre este país, yo no quiero estar sin hacer nada, yo quiero que tú me uses, le dije al Señor. Y Dios puso en mi corazón y habló a mi vida y me mostró dos provincias. Me mostró la provincia de Tucumán y la provincia de Salta. Y me dijo así Dios, conquista Tucumán, conquista Salta. ¿Sabe? Cuando yo recibí esa palabra, yo todavía trabajaba en lo material. Todavía tenía que pasar largas horas en un vehículo de transporte para llevar el pan a mi hogar. Ya tenía una familia numerosa y las cosas no estaban tan bien financieramente. Pero cuando recibo esa palabra de parte de Dios que Él me mostró y que me entregaba dos provincias, decidí creerle a Dios. Qué tremendo cuando uno decide creerle a Dios. Dios es todo lo grande que usted se atreva a creer. Hay gente que cree que Dios puede sanar un dolor de cabeza y lo sana. Pero hay otros que creen que Dios puede sanar un cáncer y sana el cáncer. Todo lo que usted pueda creer ha de ocurrir. Dios es todo lo grande que usted se atreva a creerle. Jesús le dijo a un hombre que estaba enojado porque no había tenido resultado la oración de los discípulos y su hijo estaba atormentado por un demonio. Así en Marcos 9, cuando le dice esto, este hombre a Jesús se lo dice enojado. Traje mi hijo, oraron tus discípulos y no han podido hacer nada. Jesús lo mira por un instante. Yo siento que el corazón de Jesús fue tocado en ese momento, pero con dolor, porque este hombre estaba diciendo que no había ocurrido nada. Este hombre quería demostrarle a Jesús que había fracasado la oración. La oración jamás fracasa. La oración es la espada de una dulce pelea. Jesús le dice, si puedes creer. Jesús lo desafía a creer. Jesús lo desafía a tener fe. Y yo creo que este es el tiempo de poder creer. Este es el tiempo de poder reconocer que para Dios no hay nada que sea difícil, que para Dios no hay nada que sea imposible. Si puedes creer, para el que cree, todo, pero todo le es posible, dijo Jesús. Y apláudale al Señor. Qué tremendo. Qué tremendo es cuando uno comienza a creerle a Dios. Cuando uno puede creer, para el que cree, todo, pero todo le es posible. ¿Y sabe qué? Viajé a Tucumán, no conocía a nadie en Tucumán. Viajé a Salta, no conocía a nadie en Salta. Pero usted dice, ¿no conocía a alguien? No, no conocía a nadie.
No conocía a nadie en Tucumán, no conocía a nadie. Y cuando iba en el micro, porque ni posibilidades tenía de hacerlo en avión, cuando viajé en el micro iba recordando a quién conozco en Tucumán, a quién conozco en Tucumán, a quién conozco en Tucumán. Y apareció en mi pensamiento el nombre de un muchachito que había pasado por Buenos Aires. Y esas cosas que escucha a veces de compromisos, si pasás por Tucumán, veme. Pero nunca me dio ni la dirección, nunca me dio el teléfono. Como diciendo, es solamente el saludo, ¿no? Es solamente el buen deseo, es solamente quedar bien con aquel que se lo digo. Y recordé a este muchachito, sabía su nombre y sabía su apellido, así que comencé a preguntar. Cuando llegué a Tucumán, comencé a preguntar y llegué a donde él vivía. Cuando llego a donde él vivía me sorprendo tremendamente, porque era tan pobre y la casa tan pobre que tenía un solo ambiente, una habitación y una pequeña cocina, todo de madera. Cuando él sale, porque yo comencé a golpear las manos y me ve a mí, se sorprende, es más, se asusta y me dice, ¿qué estás haciendo, Juan? Y le digo, ¿sabes? Dios me mandó a hacer una gran campaña. Y él me dijo, si Dios te mandó, yo te voy a ayudar. Y juntó enseguida, hizo unos papelitos, los anotó, nada de carta, nada de sobre, no había posibilidad económica para más, pidió una iglesia prestada y al otro día juntó al Consejo Pastoral de Tucumán, los juntó a todos. Y yo recuerdo que era mi oportunidad y dije, Dios me manda a Tucumán a hacer una gran campaña. Y comencé a hablar de mí de la mejor forma que podía hablar, porque lo que tenía que hacer yo era convencer a los pastores que hicieran una campaña conmigo. Entonces imagínense que hablé como pude y lo mejor que pude de mí. Pero cuando terminé de hablar, los pastores hablaron unos 3-4 minutos a lo sumo y me dijeron así, nosotros no queremos hacer ninguna campaña con usted, es más, no lo conocemos. Y era la verdad, no me conocían. Así que le agradecí a mi amigo y dije, me habré equivocado. ¿Será que tiene que ser Salta? Entonces viajo a Salta, en micro siempre. Le comento que esa noche la pasé sentado en una silla en la cocina de mi amigo, así que ya la barba, el cansancio, la falta de descanso, la desazón de haber fracasado en Tucumán. Bueno, así llego a Salta, hacía un frío terrible, estaba cayendo agua nieve. En Salta no conocía ni siquiera a alguien que me hubiese dicho, si pasás por Salta, nadie conocía. Pero cuando llego a Salta, miro y le pregunto a un policía que estaba allí en la terminal dónde había una iglesia evangélica y me da una dirección como 15 cuadras y caminando con mis maletas 15 cuadras, vio que cuando uno no sabe viajar se lleva todo, ¿no? Cuando viaja. No, yo 2 maletas, no sé para qué tanto peso y caminé 15 cuadras con esas 2 maletas y llego a la iglesia que este hombre me había dicho y la iglesia estaba abierta, eran como las 10 de la mañana y el pastor estaba haciendo algo en la plataforma, pero cuando me ve es como que se asusta, me ve con valijas, me ve ya con algo de barba, me ve con el rostro transpirado, cansado. Y lo primero que me dice el pastor, mire hermano, que no podemos nosotros hospedar a nadie aquí en la iglesia. Le digo, no vengo a que usted me hospede. Me estaba diciendo, ya me estaba diciendo no de entrada, no vengo a que usted me hospede. ¿Sabe a qué vengo? A hacer una gran campaña. Dios me está enviando acá a Salta. Ya no le hablé de Tucumán, porque Tucumán me había dicho que no. Claro. Le digo, me envía Dios a Salta a hacer una gran campaña. Yo soy un evangelista. Y le hablé un poco más fuerte que a los tucumanos para tratar de que algo hiciera mi testimonio con él. Pero cuando terminé de predicar me dice, no, nosotros somos de la Unión de las Asambleas de Dios. Nosotros solamente tenemos evangelistas que sean de nuestro ministerio, que salgan del instituto, Río de la Plata. Y me dio un estudio bíblico, me dio el hombre. Me dio un estudio bíblico y dice, le agradecemos hermano, en este año nosotros vamos a ganar 1.500, el otro año 3.000, el otro año 5.000. Y me dice, así que yo le agradezco hermano que usted haya venido aquí, pero no podemos hacer nada, hermano, me decía, ¿no? Amén, digo, bueno, ya me iba con mis 2 valijas, yo digo, ¿qué habrá pasado? ¿Me habré equivocado? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que Dios no me habló? Yo ya había ido a Tucumán, me habían dicho que no, en Salta me estaban diciendo que no, Dios me había dicho Tucumán y Salta, pero todo se me estaba cerrando, en Salta no conocía a nadie. Y cuando voy a salir de la iglesia, el Espíritu Santo lo toca al pastor y me dice, hermano, no sea que Dios lo esté mandando y enviando aquí a Salta y yo le esté cerrando la puerta. El lunes
hay un desayuno pastoral, ¿usted no quiere ir? Sí, dije yo. Así que me quedé hasta el lunes. Hermanos queridos, me fui a un pueblito donde me alcanzó el dinero, que era tan lejos que estaba como a 100 kilómetros, para poder encontrar una habitación, porque no tenía casi dinero ya. Y el lunes, el primero que estaba yo en ese desayuno pastoral sentado. Había como 80 pastores, se juntaron como 80 pastores, y todos hablaban y todos contaban sus grandezas, porque eran hombres de Dios, y esto y aquello. Y llegó el momento mío, que me puse en pie y hablé también de que Dios me estaba enviando para hacer una campaña, que yo era evangelista, que venía de Buenos Aires, que Dios me había dicho que Salta iba a ser conmovida, Dios me lo había dicho, ¿no? Así que dije lo que yo sabía y ellos me escuchan, y de 80 y tantos pastores, cuatro pastores dicen: vamos a apoyar a este joven. Joven, hermano, joven, me decían. Vamos a apoyar a este joven. Estoy hablando del año 84, ¿eh? Vamos a apoyar a este joven. Nadie me decía evangelista, nadie me decía pastor, nadie me decía joven, hermano y joven. Vamos a apoyar a este joven. 4 iglesias. Y a los 15 días comienza la campaña. Yo no había pedido nada porque indudablemente, ¿qué les iba a pedir si ellos me estaban apoyando para hacer la campaña? Si ellos no me habían buscado, yo los había buscado a ellos. Así que comenzó la campaña y había como 300 personas. Para mí era una multitud. Cuando vi 300 personas, prediqué como nunca, oré como nunca, salté. Bueno, cuando terminé de predicar, tomé testimonio y algún testimonio que le dolía la cabeza, que estas cositas. Y los pastores que yo les había dicho que iban a ocurrir milagros tremendos, maravillosos, estaban como diciéndome, ¿y? Así que terminé, y yo realmente, uno de mis hombres que yo había tomado como ejemplo era el evangelista Gigi Ávila, ¿no? Entonces él tenía una Biblia grande y yo también tenía una Biblia grande, ¿no? Yo no era Gigi Ávila, pero tenía la Biblia del estilo Gigi. Y me acuerdo que iba yo con una tristeza tan grande, iba yo hacia el auto que me iba a llevar a la casa donde me estaban hospedando, y los pastores iban caminando detrás mío como diciendo, y yo sentía eso, ¿no? Y mientras estoy caminando se cruza una niña de 15 años, rubia, hermosa, pero con aparatos ortopédicos en sus brazos y aparatos ortopédicos en sus pies. Y me dice: predicador, si es cierto todo lo que usted predicó, yo quiero caminar sin estos aparatos en esta noche. Y sabe, no habían ocurrido milagros grandes. Yo diría, no había ocurrido nada, pero yo creía en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios de milagros. Estoy aquí predicando un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Santo, santo, santo es Jehová. Santo es Jehová. Qué tremendo. Y le dije, sí, Dios te puede hacer caminar, Dios te puede sanar en esta noche. Y oré por ella. Y cuando estoy orando, siento como que se rompe algo, como que estoy tomando en mis manos hierba seca y se rompen. Escucho ruidos, como que huesos se estaban acomodando. Y eso me alentó y le digo, quítenle los aparatos ortopédicos. Y le quitan los aparatos ortopédicos. Y quedó sostenida en los bastones. Y le dije, quítenle los bastones. Y le sacaron los bastones ortopédicos. Y la tenían los sugieres a la niñita. Y ella ya no se podía sostener. Y le dije, mirándole fijamente a los ojos, ahora camina en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, no caminó, sino que corrió para la gloria de Dios. ¡Santo! ¡Qué tremendo! Al otro día había 3,000 personas. A la semana había más de 10,000, 15,000 personas. Recuerdo que estaba lloviendo torrencialmente sobre la ciudad de Salta. Había llovido todo el día y era la primera vez que veía tanta gente. Era la primera vez que tenía una campaña con tanta gente y yo decía, está lloviendo al aire libre, hoy no va a haber reunión. Qué desastre. Y lloraba y oré, y por más que corté la lluvia, no se cortó la lluvia, y por más que oré, siguió lloviendo. Cuando llego había una multitud, ya digo 10,000, 15,000 personas, y yo estaba tan emocionado. Imagínense las cosas que yo estaba viviendo. Estaba tan emocionado que me arrodillé en la plataforma y me quisieron traer paraguas, y yo dije, no, yo me quería mojar con la gente. Y cuando estoy orando, agradeciéndole a Dios por lo que yo estaba viendo, siento que me tocan el hombro y me dicen, reverendo. Ya no me decían hermano. Qué terrible. ¿Cómo somos los hombres, no? Qué terrible. Ya no era joven,
Era reverendo. Y me dice, reverendo, mire hacia atrás. Y cuando miro hacia atrás, ¿quiénes estaban? Los pastores de Tucumán. Me venían a pedir una campaña. Dios no se había equivocado. Salta fue conmovida. Más de 120,000 personas pasaron por ese lugar. Más de 25,000 personas recibieron a Cristo como único y suficiente Salvador. Hubo sanidades de todo tipo, muertos que resucitaron, y la gloria de Dios fue tan grande que hasta el día de hoy Salta me recuerda. Cuando voy a Salta, cuando salgo a hacer compras, nunca gasto un solo peso, porque la gente está tan agradecida, me ama tanto por lo que hizo Dios. Pero ¿qué ocurrió? Entendí que Dios podía hacer cosas conmigo. Entendí que Dios podía hacer cosas conmigo. En la iglesia donde yo congregaba, todos eran predicadores y yo estaba sentado. Todos eran muy buenos predicadores. Yo recuerdo que se sentaban todos, había sillas para todos, menos para mí. Yo cuando llegaba y veía que todos estaban sentados, yo agarraba una silla y la ponía ahí y me sentaba también. Porque yo, claro, yo creía que Dios podía hacer cosas conmigo y no me equivoqué. No me equivoqué. Qué tremendo cuando comenzamos a darnos cuenta que Dios tiene planes, que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. ¿Sabe? Cuando Jeremías recibe la comisión, cuando Dios le habla a Jeremías y le dice, Jeremías, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Jeremías, voy a usar tu vida. Jeremías, yo voy a extender mi palabra a través tuyo. Jeremías se asusta, porque Jeremías no podía entender lo que Dios era capaz de hacer. Qué bueno es poder reconocer que cuando usted no puede, Dios puede. El apóstol San Pablo, dice la Biblia, que despertó un día y tenía una enfermedad. Qué tremendo, un aguijón del diablo. Y claro, Pablo, el nivel espiritual de Pablo, la oración de Pablo, el conocimiento de Pablo, yo me imagino que cuando oró, lo oró con unción, pero no hubo respuesta. Dios no le responde. Y Pablo vuelve a orar y lo hace con mayor insistencia, y Dios no le responde, hasta que Pablo ora por tercera vez, y allí Dios le responde y le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es como que él entendió y dice, ahora me voy a gozar cuando tenga problemas. Ahora me voy a gozar cuando tenga dificultades, pero no por el problema, por la dificultad, sino porque él entendió que cuando él no podía, Dios lo podía. Qué bueno es entender que cuando usted no pueda, Dios puede. Que cuando hay cosas que son imposibles para usted, posibles son para Dios. Qué bueno es entender en este tiempo que Dios está buscando gente que reaccione a creer. Gente que reaccione a comprender y a entender que Dios tiene cosas grandes, maravillosamente grandes. Que Dios no es un Dios sordo, que Dios no es un Dios ciego, que Dios no es un Dios que está demasiado ocupado atendiendo algunos problemas del Medio Oriente. No, Dios es un Dios fiel que prometió estar con nosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Hace algunas semanas atrás, cuando se hablaba de la ley del aborto, qué terrible cuando nosotros en la Cámara de Diputados pudimos escuchar, porque pudimos escuchar de que no hubo mayoría. Aplaudían las lesbianas, aplaudían los homosexuales, y no tenemos nada con las lesbianas ni con los homosexuales. El Señor ama al pecador, pero lo que no ama es el pecado. Y parecía que todo estaba perdido, parecía que nada iba a ocurrir. Ahora iba a ser solamente un paseo por la Cámara de Senadores. Pero ¿qué ocurrió en ese interín? La iglesia reaccionó. La iglesia comenzó a orar. Los hermanos comenzaron a llorar delante de Dios. Comenzaron a interceder. Los medios, pero parecía que se burlaba el enemigo de uno. Encendía la televisión y todos con pañuelos verdes. Todos a favor del color verde, todos a favor del aborto, todos a favor de lo contrario a lo que la palabra de Dios decía. Pero sin embargo había un pueblo que estaba buscando la presencia de Dios. Había un pueblo que le estaba pidiendo a Dios. Y sorprendentemente ocurrió lo que no pensaban muchos, que el pequeñito pueblo evangélico no era un pequeñito pueblo evangélico,
sino era un gigante que estaba quieto pero se levantó. Y pudimos demostrar que el Dios al cual servimos tiene poder, tiene poder, tiene poder. Yo mientras caminaba por el obelisco, cuando se reunieron, qué sé yo, si 800, 700 mil personas, estábamos abrazados en el Espíritu. Allí nadie pensaba que Dios no era capaz, todos creíamos que Dios era capaz. Y cuando uno es capaz de creer que Dios es capaz, Dios es capaz. Cuando Jonatán reconoce que para Dios no había nada difícil, le dijo a su paje de armas: vamos a tomar la guarnición filistea, porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Era como que le estaba diciendo: vamos a soltar lo que está dentro nuestro, vamos a creerle a Dios, vamos a entender que en Dios haremos proezas. Y qué bueno cuando uno despierta esto, qué bueno cuando uno comienza a comprender que no está sirviendo a un Dios de la antigüedad, que no estamos sirviendo a un Dios que tal vez, que quién sabe, que a veces opera, que a veces no opera. No, Dios es un Dios que se mueve como viento recio. Dios es un Dios que se manifiesta. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que no cambió. La Biblia dice que es el mismo. Y si Él es el mismo, ¿por qué yo voy a dudar? Y si Él es el mismo, ¿por qué usted va a dudar? Si está escrito en la palabra, ¿por qué vamos a dudar? Es el tiempo de reaccionar. Diga conmigo: reaccionar. Por eso cuando Jeremías dijo: Señor, soy niño, Señor, no puedo, Dios le dijo: no digas más que eres niño. No pienses de esa forma, no pienses de esa manera, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y vas a decir todo lo que yo te diga. Y vas a hacer todo lo que yo te ordene. Le estaba diciendo: comienza a sacar lo que está dentro tuyo. Y allí se acabaron los problemas. Cuando comenzamos a darnos cuenta de la unción que cargamos, del poder que cargamos, que no somos ovejitas. Durante mucho tiempo nos enseñaron que éramos ovejitas. Y desde la escuela dominical cantábamos coritos que tenían que ver con la ovejita. Y siempre como ovejitas. Y cuando hablaban de los evangélicos, lo que sí el mundo decía que éramos gente buena, gente tranquila, gente que no fuma, gente que no esto, gente que se viste de oscuro, gente que carga una Biblia, gente que siempre está seria. Son gente buena, son raros, pero son buenos. Claro, el pensamiento. Pero los tiempos cambiaron, digan: los tiempos cambiaron. Y hoy entendemos que no somos corderitos, somos guerreros de alto rango. Somos gente de acción. Somos gente que cree que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora dentro nuestro. Y si ese Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora dentro nuestro, es el Espíritu que vivifica, es el Espíritu que fortalece, es el Espíritu que nos lleva a alcanzar grandes y preciosas victorias. Diga conmigo: victorias. Es tiempo de reaccionar, de entender. No tenemos que tener limitaciones. No te restringas. No tenemos que restringirnos para nada. A menos que tú lo permitas, hermano, el diablo no podrá hacerte nada. La Biblia dice: resistan. Qué tremendo cuando uno puede resistir. Qué bueno cuando uno puede entender que no está sirviendo a un Dios cualquiera, que está sirviendo a un Dios que venció. Yo no tengo que esperar que mi Dios venza, mi Dios ya venció. Y Él nos alienta a cada momento y nos entrega un mensaje de esperanza. Porque yo vencí, ustedes también vencerán, dice el Señor. Qué tremendo cuando uno puede comprender esto, cuando uno puede reconocer y saber que cuando superas tus limitaciones podrás también ayudar a otros. Porque mientras estoy limitado, mientras yo pienso que no puedo, mientras yo imagino que tal vez no sé, mientras cuando te sueltas y superas tus limitaciones, te das cuenta que el propósito de Dios se ha de cumplir. Y que Dios de antemano dice que Él preparó nuestro camino, nuestras sendas fueron antes. Él las preparó para que andemos nosotros en ellas. Qué tremendo cuando uno comienza a darse cuenta que no somos personas que estamos como satélites que están dando vueltas. No, somos personas bajo grandes propósitos de Dios. Somos personas encargadas para desatar bendición sobre una nación. Somos personas encargadas para desatar bendiciones sobre una ciudad. Siempre se dijo de Villa Lugano, siempre se dijo: es duro Lugano, es duro. Y mientras decíamos es duro Lugano, estábamos con 5 personas. Es duro Lugano, los jóvenes ni por ahí. 10 personas estábamos contentos. Es duro Lugano.
es duro Lugano, es duro Lugano. Y era como que todos no habíamos aprendido el corito, es duro Lugano, es duro Lugano. Y mientras nosotros decíamos que era duro Lugano, bueno, el diablo se seguía enseñoreando de nosotros. Pero alguien reaccionó para que esto que estamos viendo en esta noche esté ocurriendo en Lugano. Alguien creyó que Dios era capaz de cambiar la situación, de revertir esta situación. Creíste un día con tu esposa, soñaron y Dios cumplió sus sueños. Dios quiere que sueñes grandes sueños y que te puedas atrever a creer en esos grandes sueños. Lo que pasa es que a veces no soñamos. Hay gente que perdió el deseo de soñar. Pero sabes, el potencial es lo que usted puede hacer y no ha hecho. El potencial que usted tiene dentro es aquello que usted tenía que hacer y no lo hizo. A veces tenemos, sí, cuando me jubile, sí, cuando me case, sí, cuando mis hijos sean grandes. Cuando hablamos de soltar el potencial, es hacer las cosas que no hicimos. Porque en el cielo Dios no necesita que prediques. En el cielo no necesita que saltes, que cantes, que prediques, que ganes almas, que logres traer a tu familia. No. Hoy Dios te necesita. Es este el tiempo que Dios necesita de nosotros. Este es el tiempo que Dios necesita de la iglesia. Dígale que el que está a su lado, Dios te necesita. Claro. Porque cuando nosotros indudablemente nos soltamos nuestro potencial, estamos guardando en un depósito todo lo que Dios hizo. A veces tenemos tantos testimonios, predicamos mejor que el pastor, pero no desatamos eso que está dentro nuestro. A veces predicamos mejor que el apóstol, pero no soltamos lo que está dentro nuestro. Solta tu potencial y vas a ver que tu familia se convierte. Comenzá a vivir un evangelio sobrenatural. ¿Sabe? Una de nuestras iglesias ha crecido y crecido y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo allí en Ituzaingó. Pero hemos aprendido algo. Cuando salimos, no salimos a repartir trataditos. No salimos a entregar un tratadito y decirle Dios te bendiga y dejar a la persona que se vaya 5 o 6 metros y después apretan el tratadito que usted le entregó y lo tira. No. Predicamos un evangelio sobrenatural que tiene, que necesita, que quiere. Porque el Dios al que nosotros predicamos, y hay chicas de 12 años de edad que toman testimonio de las personas o filman mientras están orando y toman testimonio de los milagros, 40, 50, 100 personas por semana reconociendo a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Bautismos todas las semanas, nuevos convertidos, más de 100 hogares de paz, casas de oración, y sigue creciendo la obra y sigue creciendo la iglesia. Nos hemos dado cuenta que Dios no es un Dios tranquilo. Dios es un Dios que se mueve, Dios es movimiento. Diga conmigo, movimiento. Diga conmigo, movimiento. Dios es un Dios de movimiento. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de milagros. Y cuando nosotros reaccionamos frente a eso, Dios comienza a bendecir nuestras vidas. Por eso es el tiempo de animarnos. ¿Sabe? Cuando uno entiende que todavía no se ha manifestado ese potencial y que es un depósito de aquello que tiene que ser desatado y que tenemos la capacidad de ser más aún de lo que pensamos. Tenemos la capacidad de ser aún más de lo que pensamos. Miren lo que estoy diciendo. Tenemos la capacidad de ser mucho más de lo que pensamos. Porque la Biblia dice que Dios nos va a bendecir mucho más, abundantemente, aún de lo que pienso. Y tal vez yo puedo pensar, pero Dios me supera. Tal vez puedo imaginar, pero Dios me supera. Entonces no es tiempo como para pensar en cosas pequeñas. Por eso me alegraba con lo que decía el pastor, que ya no van a haber más aniversarios. Digo, ¿qué va a pasar aquí? Digo yo. Yo que no entiendo nada, que estoy de visita, digo, ¿qué pasa? Pero después me tranquilicé. Porque claro, esto tiene que seguir creciendo. Esto tiene que producir una revolución. Pero el primero que lo tiene que entender es uno. El primero que tiene que reaccionar somos nosotros. Cuando David lo entendió, hermano, comenzó a vencer en las batallas. Cuando David lo entendió, comenzó a influir en los demás. Porque cuando nosotros comenzamos a soltar nuestro potencial, nuestro cambio influye. Como cuando nosotros nos quedamos, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no hacemos nada, estamos desanimados. Cuando criticamos, nos rodeamos de gente que critica, que no ora, que no hace nada. Pero cuando comenzás a activarte,
Bueno, tu entorno también se activa. Donde llegas marcas la diferencia. Fuimos llamados a marcar diferencia. Fuimos llamados a marcar diferencia. Cuando él corriendo va y escapando de Saúl, él va a la cueva de Adulán. ¿Sabe? La gente que se reunió con David eran vagos, eran endeudados, eran depresivos. Era gente, era la escoria. Era lo que indudablemente nadie quería. Pero David creía que él no iba a ser jefe de gente vencida, que no iba a ser jefe de gente deprimida, de gente endeudada. Él sabía que dentro de él había algo que iba a influir en todos esos hombres. Entonces no anduvo con cosas pequeñas, le creyó a Dios, diga, le creyó a Dios. Y logró transformar a aquellos hombres en hombres tan valientes que la Biblia luego habla de ellos diciendo los valientes de David. Nuestra actitud funciona, nuestro cambio realmente hace de que nuestra familia, nuestros amigos, nuestros entornos comiencen a cambiar. Por eso Dios está buscando hombres que en este tiempo se atrevan a creerle a Dios y a entender que en Él se harán grandes y preciosas proezas. Póngase en pie, póngase en pie. Este es un tiempo donde uno tiene que despertar. El potencial es la habilidad no expuesta. Escúcheme, potencial es la habilidad no expuesta. El poder reservado, la fortaleza sin explotar, las capacidades sin descubrir, el éxito sin uso, qué tremendo, los dones dormidos, los talentos escondidos. Potencial es lo que usted puede hacer y no lo ha hecho. Es donde usted puede ir y todavía no ha ido. Es todo lo que usted puede ser, pero no ha llegado a ser. Es lo que usted podría imaginar, pero todavía no lo ha imaginado. Es lo que usted puede llevar a cabo, pero todavía no lo ha realizado. Potencial es la suma de lo que usted es, pero que todavía no ha sido manifestado. Es un depósito que espera ser desatado y llevado a su máximo potencial. Usted tiene la capacidad de ser más de lo que piensa, más de lo que puede imaginar, más de lo que hasta ahora está haciendo. Eso es su potencial. Hasta que no trate de ir más alto, hasta que no trate de ver más allá e intentar algo mayor, nunca descubrirá su verdadero potencial. Apunte a cosas grandes, apunte a cosas mayores, descubra su potencial. Le habla un hombre que lleva más de 50 años predicando la palabra. Le habla un hombre que recorrió más de 36 países predicando el evangelio. Prediqué en África, en Asia, prediqué en Israel, prediqué en Centroamérica, Europa. Yo nunca imaginé que podía hacer eso. Me daba miedo, yo vivía en un pueblo. Cuando mi esposa me dijo un día, Juan, vas a viajar mucho, dije, cállate, me daba miedo. Mis salidas eran a Plaza Constitución. Cuando llegaba a Plaza Constitución decía, wow, Plaza Constitución, decía yo. Y me compraba un pancho, le ponía mostaza, una Coca-Cola chica porque no me alcanzaba para una Coca-Cola grande. Me comía el pancho, me tomaba la coca y me volvía a mi casa. Y mi esposa me decía, Juan, vas a viajar por el mundo, vas a ir lejos. Yo decía, cállate, me daba miedo. Pero un día entendí que Dios lo podía hacer. Un día entendí que Dios podía usar mi vida. Un día reconocí que si yo le buscaba, le iba a hallar. Comencé a creer y solté mi potencial y comencé a descubrir que era un hombre de Dios. Comencé a descubrir que había dones que estaban dormidos dentro mío. Comencé a descubrir que era un hombre de oración. Comencé a descubrir que era un hombre de fe. Comencé a ver milagros. Comencé a ver maravillas, multitudes. No paré jamás. No dejé jamás de predicar. Y aun cuando estoy más tranquilo en estos días, tengo mi agenda casi ocupada, viajando para un lado y para otro. Yo no tuve la bendición que otros tuvieron. Nací de una generación que el instituto bíblico era pecado. Nos expulsaban de la iglesia si sabían que estábamos estudiando en un instituto. No nací en una generación de maestros con dones como hay hoy.
de hombres con profundidad de la palabra. No, estuve detrás de las ovejas. Nací en una época como Carlos y como otros, Felipe, y no muchos, que pudimos decir y entender que Dios podía hacer algo con nosotros. Y soltamos. Hicimos lo que habíamos soñado, lo soltamos. Hicimos lo que nunca habíamos hecho y lo hicimos. Y nos fuimos dando cuenta de que Dios estaba agradándose. Y que aunque otros miraban lo exterior, Él miraba nuestro corazón, la disposición. Más de 1 millón de almas gané en mis campañas para el reino de los cielos. Yo digo, wow, qué tremendo. Pensar que algunos me decían, recuerdo, y cuento esto, ¿sabe por qué? Porque debe haber alguien que tal vez esto le está haciendo bien. No pensaba hablar de estas cosas porque no hoy he venido a hablar de mí, pero tal vez haya alguien que necesita esta palabra para salir, para soltar lo que está dentro de él, tanto sea una mujer, un hombre, un joven o tal vez un anciano. Yo recuerdo que estaba predicando, Dios me bendijo. Claro, cuando Dios te bendice, te bendice. Cuando Dios te bendice. Cuando yo volví de Salta, tuve tantas bendiciones, yo no le había pedido ni siquiera una ofrenda. Pero miles y miles y miles de personas, los tesoreros renunciaban, porque se tenían que quedar contando dinero hasta las 6 de la mañana. Así que cuando vine de Salta, traje tanto dinero que no lo podía cargar. Así que lo puse dentro de una bolsa de arpillera. Y me vine con una bolsa de arpillera llena de dinero. Y cuando llegué a Buenos Aires, miré mi auto viejo, un Citroën, y dije, este auto no es para un hombre de Dios. Y me fui con la bolsa y miré un auto nuevo que estaba allí en una casa con un tachito arriba. Dije, ¿cuánto sale el auto? Tanta plata, me dice un italiano. Se lo compro. ¿Cómo? ¿Me lo compra? Sí. Bueno, pase, me dice. ¿Dónde tiene la plata? En esta bolsa. Bolsé la bolsa. Me compré un auto. Aleluya. Fui a las carpas. Carpa Zapa, no lo voy a olvidar más. ¿Cuánto sale una carpa? ¿De qué medida? ¿Para 6 personas? ¿Para 8 personas? No, para 3.000 personas. Quiero una carpa de 16 metros de ancho por 36 metros de largo. Pero le va a salir mucho dinero, no importa. Aquí está la bolsa. Aleluya. Claro. Claro. Compré los equipos más caros que había. Compré la consola más cara que había en la República Argentina. Solamente un conjunto de rock inglés tenía la consola que yo tenía en mis campañas. Compré luces. Bueno, compré tantas cosas para evangelizar. Compré espacios radiales, televisivos. Llegué a estar 11 horas en la televisión. Y bueno, me acuerdo que el pastor Jiménez estaba en el Teatro Astros. Y yo dije, yo quiero ir ahí. Y alquilé el Teatro Astros. Dios me dio la plata para alquilarlo 20 días. Y fui y me dice, 20 días, me dice el dueño. Sí, 20 días. Me dice, ¿cómo va a pagar? La bolsa. Pero eso yo no lo había robado. Dios me había bendecido. Y recuerdo que llegó uno de los pastores de la iglesia, que nunca me valoraba. Y llegó allí al Astros. Y yo ya estaba en el camarín. Y salgo y predico. Y después que predico me abraza. Me dice, hijo, pensar que llegaste a esto, me decía. Yo dije, no es difícil. Simplemente le creí a Dios. Y entendí que Él era capaz de hacer algo conmigo. Y Él lo hizo. Por eso en esta noche, créele a Dios que puede hacer algo contigo. Cree a Dios que puedes revolucionar tu barrio, tu cuadra, tu ciudad. Que Dios puede pedirte cosas grandes y te va a dar cosas grandes para que las puedas hacer. Que nunca pondrá una carga mayor de la que tú puedas soportar. Reconoce que para Él no hay nada que sea difícil ni imposible. Por eso yo quiero orar en esta noche por ti. Quiero soltar una oración por tu vida, para que puedas soltar ese potencial, para que puedas creerle a Dios. Él es galardonador de aquellos que le creen. Que puedas decir, Dios, yo creo que puedes hacer algo conmigo. Y comienza a soltarte las manos de Dios. Comienza a creerle a Dios.
Algunos de mis amigos en ese tiempo me decían: Juan, qué suerte tuviste. Y yo le decía: no, qué suerte. Entendí que Dios puede hacer cosas conmigo. Qué tremendo. Dios me honró, me bendijo, me sentó en mesas de reyes. Qué tremendo. Me sentó en mesas de reyes. He ministrado para presidentes, gobernadores. He ganado a mi familia para Cristo. Y todavía estoy haciendo cosas para el reino. Por eso yo quiero orar por tu vida. Sé que el lugar no es amplio, pero si sentís, pasá. Si sentís, pasá. Si sentís, pasá. Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero orar por tu vida. Si sentís, tal vez en los pasillos, tal vez acá adelante. Un hombre de Dios nunca se mueve por moverse. Un hombre de Dios, cuando se mueve, no se mueve por una invitación. Yo no estoy aquí simplemente porque quise estar. Estoy aquí porque Dios quiso que estuviese. Y yo quiero ministrar sobre tu vida. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el momento de creerle a Dios. Es el momento que tu vida puede cambiar. Es el momento que todo puede ser transformado. Es el momento de alcanzar lo inalcanzable. Es el tiempo de tocar esas cosas que nunca te atreviste a tocar porque pensaste que eran para otros. Son para vos. Es para usted. Son para nosotros. No hay nada imposible. No hay nada difícil para aquellos que pueden creer. Para los que creen todo, pero todo les es posible. David tuvo que vencer. Y cuando él venció y entendió y soltó su potencial, claro, así mostró la diferencia. Su potencial era de rey. Su potencial no estaba cuidando ovejas que no eran ni de él. Su potencial era tan fuerte y tan grande que hasta el día de hoy se lo recuerda. Su potencial le llevó a conquistar 1000 batallas y vencerlas todas. Su potencial le llevó a tener el corazón como el corazón de Dios. Su potencial le llevó a cambiar vidas y a dejar un legado. Él nos dejó un legado para que aquellos que iban a seguir a través de los siglos, milenios, pudieran entender que Dios es un Dios que quiere en este tiempo movilizarse a través de nosotros, mostrarse a través de nuestras vidas, manifestarse a través de nuestros mensajes, moverse como un viento recio en medio nuestro, diciéndonos: no están solos, diciéndoles: yo voy a pelear vuestra batalla. Toca, pone tu mano sobre tu corazón. Pone tu mano sobre tu corazón. Pone tu mano sobre tu corazón. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor con un corazón quebrantado. Tal vez aquí haya empresarios. Tal vez aquí haya intendentes. Tal vez haya senadores, diputados. Tal vez haya apóstoles aquí, pastores. Tal vez haya ganadores de almas que van a hacer de que esta iglesia quede pequeña y tengan que irse a algo mucho mayor y más grande. Tal vez haya evangelistas tan conocidos que van a recorrer el mundo. Atrévanse a reconocer. Atrévanse a creerle a Dios en esta hora. Atrévanse a sentir que Dios está viendo y mirando lo profundo y el sentir de vuestros corazones eterno. Glorioso y maravilloso Dios, yo quiero darte gracias en esta noche. Quiero darte gracias, Señor, porque tu palabra ha sido predicada. Quiero darte gracias, Señor, porque tu presencia está aquí en este lugar. Quiero darte gracias, Señor, porque el mismo infierno se levanta contra aquellos que predicamos fe, contra aquellos que predicamos el mensaje puro, Señor, del evangelio. Se levanta el enemigo contra aquellos que se atreven, Señor, de creer a lo profético, a lo apostólico. Pareciera que en este tiempo, Señor, el demonio está furioso queriendo avasallar la iglesia, pero tu palabra dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Tu palabra dice, Señor, que aunque puedan caer 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestro otro lado, nosotros no nos tocará. Por lo tanto, Señor, nos vamos a alentar en esta hora y vamos a creerte, Señor. Vamos a reconocerte como aquel que todo lo puede hacer. Vamos a reconocerte como aquel que todo lo puede alcanzar y todo lo puede dar. Vamos a reconocerte, Dios, como